Buenos días a todos. Gracias por venir a esta jornada un poco complicada a las 9 de la mañana. Gracias a la organización también por haberme permitido participar. Yo soy Jordi Álvarez del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca y pues vamos a dar paso a la mesa más allá de la hipertrofia ventricular izquierda, amiloidosis y enfermedad de Fabry. Contamos con dos ponentes de excepción, el doctor Luis Miguel Rincón, del Hospital de Salamanca, que es cardiólogo dedicado a las cardiopatías familiares, y luego la doctora María Ángeles Espinosa, responsable de la unidad de cardiopatías familiares y experta en imagen del Hospital Gregorio Marañón, que nos hablará de la enfermedad de Fabry. Pues cuando quieras, Luismi. Pues nada, muchas gracias y agradecer a los valientes que un sábado por la mañana estáis aquí. Esta presentación pretende ser básica o relativamente básica de qué es lo que debemos saber como cardiólogos clínicos, yo también lo soy, a la hora de que nos cambie el chip para pensar en dos enfermedades que no son tan infrecuentes, no son tan raras como podemos considerar, como podemos pensar. Entonces, lo primero es hablar de la amiloidosis y definirla. ¿Qué es la amiloidosis? Pues básicamente es una enfermedad, un grupo de enfermedades en las que están caracterizadas porque hay una proteína, un precursor proteico, que tiene un defecto de plegamiento. Sabemos que las proteínas pues, tienen una estructura determinada y un defecto por una causa determinada en ese plegamiento pues, va a inducir que sean disfuncionantes y que acaben conduciendo a la formación de fibrillas de amiloide. Entonces, si esa proteína está circulando en sangre, quiere decir que la amiloidosis va a ser una enfermedad sistémica. Pero si estamos hablando en un congreso de cardiología es porque en algunos casos va a tener una predilección por la afectación cardíaca. Entonces, hay dos subtipos de amiloidosis que son los que nos van a centrar la atención. Las cadenas de amiloidosis por cadenas ligeras, AL, y la amiloidosis por transtirretina, TTR. Hay más de 30 proteínas de amiloide conocidas que sabemos que pueden producir enfermedad. A nivel de corazón, 9. Pero de esas 9, 7 suponen poco más del 1% de los casos de amiloidosis cardíaca. En muchos de estos casos pues, tenemos patologías bien de causa hereditaria, con agregación familiar, por depósito de proteínas, por ejemplo, distintos tipos de apolipoproteínas, la 1, la 2, la 4, otras causas que no son de tipo genético, como por ejemplo la amiloidosis A, amiloidosis secundaria, tiene un origen inflamatorio y en este tipo de situaciones va a haber afectación multisistémica y en un porcentaje de casos variable en función del subtipo, pues va a haber también afectación miocárdica. Ahí ya las dejamos, no lo vuelvo a mencionar, porque lo que nos va a centrar la atención es el 99% restante, las amiloidosis de cadenas ligeras, amiloidosis AL y la amiloidosis por transtirretina, donde tenemos que diferenciar o tenemos que distinguir dos subtipos, el que es de origen hereditario, que ya conocemos, y el que es de origen denominado habitualmente wild type o senil o salvaje. Senil no es una denominación que nos guste mucho porque no es en honor a la verdad, pues en todos los casos así, pero bueno, es la que más clásicamente está extendida. ¿Por qué esto es importante? Pues básicamente porque es una enfermedad que asocia un mal pronóstico. Desde el momento en el que se diagnostica, en función de qué tipo de amiloidosis estemos hablando, qué amiloidosis cardíaca, pues podemos estar hablando de una supervivencia entre 2 años y medio, 3 años y medio, en el caso de amiloidosis por transtirretina, o menos de 6 meses si se deja a su libre evolución en el caso de la amiloidosis AL. Y antes de diagnosticarse, estos pacientes pasan mucho tiempo en el circuito. Estos pacientes van a estar en un gran número de casos pues, durante años, entre 2 años y medio, 3 años y medio, pues dando vueltas, haciéndose distintos tipos de pruebas hasta que finalmente se les pone la etiqueta de amiloidosis cardíaca. Es decir, que no es un paciente que va a estar en su casa y al que no vamos a tener acceso. En alguno de los estudios pues, cuantifican en 17 el número de contactos médicos, bien ingresos, visitas a urgencias, consultas en cardiología, pruebas cardiológicas, etcétera, que van a tener estos pacientes en el año previo o en los años previos a establecerse el diagnóstico de amiloidosis. ¿Y cuál es la prevalencia? Sabemos que no es una enfermedad, o sabíamos que no es una enfermedad tremendamente frecuente, pero ¿hasta qué punto es raro? Bueno, pues si vemos a la derecha, la amiloidosis AL, pues su incidencia, el número de casos anuales es 1 por 100.000, es decir, que no es muy frecuente. El caso de la amiloidosis por transtirretina, tipo hereditario, que se representa como ATTR-H o ATTR-V por las siglas, en ese caso pues tenemos que saber que hay zonas endémicas en España, bueno, en el mundo, particularmente pues, bueno, en Suiza, en Portugal, en
En Estados Unidos también hay un porcentaje alto de pacientes, sobre todo en población afroamericana, y luego pues, dentro de España tenemos la zona de Huelva, la zona de Palma de Mallorca, que pues, son focos endémicos de esta enfermedad. Prevalencia de 1 por 100.000 es lo que está clásicamente estimado. También se han ido incrementando un poquito el número de diagnósticos que se están haciendo, es decir, que la prevalencia se está incrementando un poco en las series más recientes. En el caso de España tenemos pues, publicado en este mismo año, aquí de hecho participamos los tres que formamos parte de esta mesa, coordinados también, bueno, es muy directamente también Jordi, la publicación de amiloidosis cardíaca en España, reuniendo pues, casi 300 pacientes o 200 y pico pacientes con amiloidosis cardíaca, y en este caso pues, vimos cuál era la prevalencia de los distintos tipos de mutaciones. La más típica en España es la conocida como VAL30-MET o VAL50-MET por la posición que se ocupa. La denominación actual más aceptada es la de VAL50-MET, que también es la más frecuente en el mundo, aunque no la más frecuente en Estados Unidos, que es otra diferente, la VAL142. Realmente, ¿por qué se le está dando bombo? ¿Por qué se está incrementando el interés en esta patología? Pues por lo que tenemos aquí en el centro. La ATTR-VT o Wild Type, la ATTR, la amiloidosis por transtirretina senil, es una patología que es muchísimo más frecuente de lo que pensábamos, pero su prevalencia hoy por hoy sigue siendo desconocida. En autopsia se ha llegado a ver pues, que en población anciana, por encima de 80 años, pues puede llegar a afectar pueden tener depósitos de amiloide a nivel cardíaco hasta el 25% de las personas. Si seguimos incrementando el rango etario, pues la prevalencia se va incrementando. Toda un poco la idea de lo frecuente o lo prevalente que puede ser. ¿Trascendencia clínica de esto? Pues no lo sabemos. De los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, sí suponen un porcentaje elevado de los pacientes. En algunas series, en función de ellas y cómo se haya hecho el despistaje, entre 13 y 19%. Y en pacientes con estenosis aórtica también. Es una causa frecuente de estenosis aórtica degenerativa, particularmente en el subgrupo de pacientes con estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente. Esto ha hecho, pues bueno, esto es de un JAC del año pasado, que el número de casos que se vayan diagnosticando, particularmente de la amiloidosis por transtirretina senil, se está multiplicando. Y esto es un fenómeno, una tendencia que todavía no ha llegado a estabilizarse. ¿Qué debemos saber de la amiloidosis de cadenas ligeras? Bueno, clásicamente hace años era la más diagnosticada, ahora ya no lo es. Esta es una patología del espectro de la oncohematología. Existen unas células plasmáticas alojadas en la médula ósea que tienen un componente clonal y que producen cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, que va a ser lo que se deposite a nivel multisistémico. Pronóstico, si no se trata, muy malo, sobre todo si tiene afectación. Ahí lo que determina la afectación lo que determina el pronóstico es si existe afectación miocárdica, si existe afectación cardíaca. En caso de que esta exista, si la dejamos en su historia natural, pronóstico muy malo, menos de 6 meses de supervivencia clásica. Si la tratamos, podemos cambiar el pronóstico. Tiene tratamiento, hay nuevos esquemas de tratamiento, trasplante autólogo de médula, bortezomib, distintos esquemas terapéuticos. Podemos cambiar el curso terapéutico, pero por eso también es importante diagnosticarlo pronto. Si tiene una esperanza de vida con afectación miocárdica, en los casos que debutan con amiloidosis cardíaca, de menos de 6 meses, quiere decir que no es algo que podamos dejar evolucionar mucho tiempo. Tenemos que hacer un estudio, tenemos que estar preparados para saberla diagnosticar pronto y saber reconocer también los síntomas de afectación que puede tener. En este caso, pues suele combinar afectación cardíaca que presentan entre un 50 y 70% de los casos con afectación a otros muchos niveles. Afectación, pues, afectación del sistema nervioso, polineuropatía sensitivo-motora, síndrome del túnel del carpo, particularmente bilateral, afectación también renal, con proteinuria, muchas veces rango nefrótico, es decir, una serie de datos que nos van a ir poniendo sobre sospecha, pero que en algunos casos debutarán con un ingreso en insuficiencia cardíaca, por insuficiencia cardíaca en cardiología, es decir, que por eso también tenemos que estar preparados. El segundo tipo, la amiloidosis por transtirretina, ¿qué es la transtirretina? Bueno, pues TTR es el nombre del gen, que codifica esta proteína, la proteína transtirretina, que no deja de ser una proteína de transporte, es una proteína que, aunque la mayor parte de ella en sangre circula libre, sin unirse a nada, sí que es mediadora o sí que cotransporta el retinol, la vitamina A. La mayor parte de la vitamina A circula asociada a transtirretina y también en un menor grado pues, está asociada al transporte de T4, de tiroxina, que no obstante pues, bueno, tampoco representa un porcentaje muy alto de toda la tiroxina que existe circulando en sangre. ¿Y cuál es el proceso que ocurre en la amiloidosis por transtirretina? Pues básicamente que o bien porque uno nazca con una alteración genética que conduzca a un defecto de plegamiento ya
por nacimiento, por causa genética de esta proteína, o bien por causas asociadas a la edad, en el caso de la amiloidosis wild type o senil, pues en este caso lo que ocurre es que esta transtirretina, que se produce mayoritariamente en el hígado, aunque no en exclusiva, también se puede producir a nivel de los presos coroideos y a nivel de la retina, pues en condiciones normales es un tetrámero, puede dividirse, puede subdividirse, y esta subdivisión acaba derivando en un defecto de plegamiento que es lo que constituirá o acabará derivando en la formación de las fibras de amiloide. Dos órganos frecuentemente afectados: sistema nervioso periférico, fundamentalmente pues eso, polineuropatía sensitivo-motora, síndrome de túnel del carpo, y segundo órgano afectado con más frecuencia o con más importancia, el corazón. La mortalidad de estos pacientes frecuentemente va a ser de causa cardiológica. De los dos subtipos que existen dentro de la amiloidosis por transtirretina hereditaria, tenemos que saber, hay más de 130 mutaciones descritas, y en unas de ellas predominará el fenotipo cardiológico, en otras de ellas predominará el fenotipo neurológico, la polineuropatía. Es muy frecuente que ambos fenotipos coexistan. La más frecuente a nivel del mundo pues es una que tenemos aquí en el medio, la VAL50-MET. Lo más frecuente pues que tenga un inicio a edades medias de la vida. También la hay de presentación un poquito más precoz. Tenemos la suerte, o dentro de la desgracia, la suerte de que esta sea una patología muy prevalente en un grupo de pacientes o en un grupo de población de la primera potencia mundial. Los afroamericanos que viven en Estados Unidos, un 3,5% van a tener una de estas mutaciones, la VAL142 isleucina, que va a conducir a que se haya investigado mucho en esta patología. No quiere decir que el 1,5 millones de personas, de portadores que hay en Estados Unidos con esta variante del grupo afroamericano, vayan a desarrollar la enfermedad, pero sí que, aunque tenga una penetrancia baja, ha hecho que se investigue mucho más de lo que sería en condiciones normales. Los síntomas, afectación multisistémica, como he ido hablando, pero sí que vamos a tener que tener sobre todo en mente pues, lo que llamamos red flags o algunos síntomas de alerta. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Pues básicamente porque en muchos casos estos pacientes están diagnosticados de otras cosas. Lo más frecuente, cardiopatía hipertensiva, en otros muchos casos pues de miocardiopatía hipertrófica. Es raro que cause obstrucción, pero no es infrecuente, no es excepcional. De hecho, hay casos descritos que se han remitido a miectomía quirúrgica y que en la pieza de anatomía patológica se ha acabado diagnosticando una amiloidosis. En otros casos pues se confunde con una hipertrofia ventricular izquierda secundaria a estenosis aórtica, etc. Lo importante de diagnosticar pronto también la amiloidosis por transtirretina es porque cuanto más retrasemos el diagnóstico, desde que este paciente empieza con síntomas, peor clase funcional va a tener, y desde que disponemos de tratamientos que pueden frenar el curso de la enfermedad, pues es importante el intentar aportar algo de tratamiento específico para este subgrupo de pacientes, para interrumpir el ciclo de depósito de fibras de amiloide. Existe un algoritmo del grupo de miocardiopatías de la Sociedad Europea de Cardiología que se ha publicado este mismo año y que propone este algoritmo que ahora vamos a ir desgranando, que aunque parezca complejo realmente no lo es tanto. Lo que tenemos que saber es que la amiloidosis por transtirretina no necesita una confirmación histológica. Existe un subgrupo de pacientes que realmente va a ser importante, en el que no vamos a tener que hacer un diagnóstico invasivo. Vamos a poder acabar el proceso de forma más precoz. Lo primero que tenemos que centrarnos son los signos y los síntomas. Si no sospechamos en ello, no lo vamos a diagnosticar nunca. Entonces, es verdad que muchos de los síntomas que se acompañan a esta patología pues van a ser tremendamente prevalentes, tremendamente frecuentes, con lo cual tendremos que estar pues, casi siempre con ojo avizor. Muchos de ellos pues, se parten de la existencia o de la preexistencia de hipertrofia ventricular izquierda, que es lo más frecuente que nos encontramos en la afectación cardíaca. Pero la unión de esta afectación cardíaca con otra serie de datos pues, hace que tengamos que tener la sospecha en mente. Ya las guías de insuficiencia cardíaca de este año, en el caso de la fracción de eyección preservada, pues nos indican con nivel de recomendación 1 que hagamos un despistaje de causas específicas, de etiologías específicas de la IC con fracción de eyección preservada. Y en un porcentaje importante de estos casos, 13-19%, pues las series nos indican que esta causa específica es una amiloidosis. Entre las cosas que pueden aparecer, si tenemos una hipertrofia ventricular izquierda y alguno de estos síntomas, particularmente pues, la existencia de un síndrome del túnel del carpo, sobre todo si es bilateral, o la
rotura rotura traumática del tendón del bíceps, lo que se llama el signo de Popeye, pues son dos signos muy típicos que nos deben hacer pensar rápidamente en amiloidosis. Otras cosas que pueden aparecer, menos específicas, pues posiblemente el dedo en gatillo, también degeneración articular, sobre todo hombros, caderas, de forma precoz, la estenosis del canal lumbar, todas ellas por depósito de amiloide son síntomas que también se encuentran asociados a amiloidosis por transtirretina. Una vez sospechado o en otros casos en los que directamente a este paciente se le haya hecho alguna de estas pruebas, ¿qué es lo que podemos esperar o qué es lo que debemos estar atentos cuando hagamos las pruebas complementarias en nuestra consulta de cardiología? Pues a nivel del electrocardiograma, lo más típico es la existencia de un patrón de pseudoinfarto. Si nos remiten un paciente por ondas Q patológicas y hacemos un ecocardiograma, la contracción segmentaria es normal, pues igual lo que tenemos que pensar es empezar a mirar un poquito con más ojo cómo es ese ecocardiograma o terminar de analizar ese electrocardiograma. Es muy frecuente que exista discordancia entre el voltaje que vemos en el electrocardiograma y lo que tengamos y la hipertrofia que hayamos medido en las pruebas de imagen. Otro de los aspectos importantes es que el depósito de amiloide también puede afectarse al tejido de conducción, al tejido específico, es decir, que es muy frecuente que exista bloqueo de rama izquierda, trastornos de la conducción auriculoventricular y en casos, por ejemplo, en los que debuten en fibrilación auricular, es muy frecuente que esta fibrilación auricular pues, sea con respuesta ventricular controlada, precisamente porque ese depósito de amiloide ya ha dejado afectado el sistema de conducción. A nivel ecocardiográfico, pues una de las áreas más importantes de mejora, lo más típico es que se produzca una hipertrofia concéntrica que afecte sobre todo al miocardio, al ventrículo izquierdo, pero puede afectar a ambos ventrículos. Si hay una afectación, hay una hipertrofia biventricular, rápidamente lo que tenemos que pensar es en una enfermedad por depósito, en una enfermedad infiltrativa. Si vemos una discordancia, si vemos una hipertrofia muy marcada, lo primero que tendremos que mirar también será el patrón Doppler. Lo que caracteriza esta enfermedad, la afectación no es solo morfológica, sino también funcional, es un patrón de llenado restrictivo, es decir, una afectación del llenado que se va a ir acompañada frecuentemente pues, de dilatación vía auricular bastante marcada. Otros datos de sospecha, pues es sobre todo en el caso de la amiloidosis AL, que sí está un cierto grado de derrame pleural y pericárdico, habitualmente no llega a comprometer, y luego se me ha olvidado decir en el patrón diastólico pues suele acompañar unas velocidades de llenado de todas las ondas del Doppler tisular muy reducidas. A nivel característico, lo que todos hemos escuchado, lo que todos conocemos, pues este patrón de refringencia, este patrón granular, que realmente hay que tener mucho cuidado porque también depende de cómo estemos jugando con el armónico, pero lo que realmente es específico es algo que realmente no hacemos siempre en práctica clínica y que hay que pedir a los laboratorios de imagen que estén con cierto grado de sospecha, que es hacer un strain. Es muy típico en la amiloidosis que si la contracción segmentaria en las zonas apicales esté conservada, mientras que en las zonas basales y segmentos medios esté más afectado. Es decir, que cuando hagamos un strain longitudinal lo que nos encontraremos será un patrón como este que vemos aquí a la derecha, en el que el strain longitudinal global sea normal en estos segmentos apicales, mientras que esté afectado en el resto del miocardio. Resonancia magnética, de nuevo, también hay datos muy característicos, pero que no todos ellos se analizan de forma rutinaria o están a disposición de todos los equipos de resonancia, de todos los laboratorios de imagen. Lo más habitual es que exista una hipertrofia ventricular izquierda, que esta hipertrofia sea concéntrica, que pueda afectar a ambos ventrículos. Eso, de nuevo, pues es bastante típico, pero hay aspectos característicos de la amiloidosis. Y uno de ellos es que los mapas de T1 nativo pues, se encuentran incrementados. Se encuentran muy incrementados. Podemos tener dificultad para anular el miocardio. Tenemos también, cuando analizamos el volumen extracelular, se encuentra muy incrementado. En condiciones normales, en condiciones de amiloidosis por transtirretina, pues va a estar por encima del 40% de la masa ventricular. Si analizamos la masa ventricular, pues el componente de los cardiomiocitos pues va a ser menor dado que existe mucho depósito extracelular de estas fibras de amiloides. Se suele producir captación de gadolinio, real Z tardío de gadolinio a nivel subendocárdico, que puede afectar no solamente al miocardio, a la región de ambos ventrículos, sino también a las válvulas, aurículas, etc. Eso es realmente también bastante característico. Entonces, el documento de posicionamiento realmente lo que nos indica es que si un paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y alguno de todo este listado de síntomas, que es tremendamente numeroso, pues hay que hacer un screening, hay que hacer un despistaje de amiloidosis cardíaca. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en dos pruebas, nada más. Una es un estudio hematológico y otra es una gammagrafía. El estudio hematológico
¿Qué consistirá? Pues básicamente, dos cosas. Analizar la presencia de cadenas ligeras en suero, en sangre, y luego hacer electroforesis, ojo, con inmunofijación, que no en todos los sitios lo hacen de forma rutinaria, tanto en suero como en orina. Esta es lo que hay que hacer. Aquí lo que queremos ver es si existe un componente de proteína monoclonal y en las cadenas libres, pues bueno, ver la relación kappa-lambda. Mi recomendación, que tengamos un hematólogo a quien saber confiar, a quien poder preguntar sobre la marcha, porque en muchos casos, y esto pues igual no es tampoco para esta presentación, pero depende, podemos tener resultados no del todo concluyentes, sobre todo en la relación índices kappa-lambda que se encuentren ligeramente incrementados y que no sepamos si son normales o no lo son. Eso es frecuente verlo pues, en enfermedad renal crónica y en determinadas, también, también depende un poco del kit diagnóstico que estemos utilizando. Es decir, que en algunas ocasiones pues, pueden surgir dudas, pero realmente pues, es una prueba con una sensibilidad cercana al 100%. La otra prueba que realmente pues, nos ha cambiado el algoritmo diagnóstico de la amiloidosis cardíaca por transtirretina es la gammagrafía. Este algoritmo es válido para estudio de amiloidosis, con independencia de cuál sea. Al final acabaremos poniéndole la etiqueta, pero bueno, esta es la prueba a realizar en todos los casos en los que sospechemos amiloidosis cardíaca. Una gammagrafía con cualquier captador óseo, cualquiera. Me da lo mismo que sea DPD, que sea pirofosfato, que sea difosfonato. Todos los captadores, la transtirretina tiene avidez por los mismos trazadores, es decir, que esta será la técnica a utilizar, gammagrafía con SPECT miocárdico. Tenemos varias formas de cuantificar el resultado. La más aceptada pues, es la escala de Perugini, que clasifica de 0 a 3 el resultado en función, comparándolo pues, con la captación, a nivel de las costillas. 0 es ausencia de captación y 3 es captación máxima, más intensa en miocardio que en costillas y con reducción de la captación ósea. Entonces, una vez hecha esta gammagrafía y el estudio hematológico, se nos pueden plantear 4 resultados. Negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo y ambos positivos. Entonces, si ambos son negativos y tanto la gammagrafía como el estudio hematológico es negativo, pues está claro que podemos descartar amiloidosis con una altísima seguridad. Si existe todavía una sospecha, pues se puede repetir más adelante el estudio o podemos pensar en las causas alternativas poco frecuentes, pero será realmente excepcional. En el caso de que el estudio hematológico sea negativo y la gammagrafía sea positiva, si la captación es intensa, es decir, captación grados 2, 3, realmente ya estamos diagnosticando una amiloidosis cardíaca por transtirretina. Ya no necesitamos biopsia, no necesitaríamos biopsia. Entonces, en esa situación, que es esta que está marcada, pues si ya hemos diagnosticado amiloidosis cardíaca por transtirretina, tenemos que hacer estudio genético en todos los casos. Estamos obligados a hacerlo en todos los casos, o por lo menos es recomendable. No es algo complejo, de hecho, pues en la cartulina que nos han dado con la presentación del Congreso, sabed que existe una iniciativa promovida por un laboratorio a nivel nacional para poder enviar en un sobrecito de correo a un laboratorio en España para que nos hagan de forma gratuita pues, la determinación genética de amiloidosis. ¿Por qué? Pues básicamente porque igual el paciente al que lo estamos estudiando tiene 85 años y tenemos muy claro que no va a ser amiloidosis hereditaria, pero igual sí lo es y tiene familiares que su presentación no sea exactamente la misma y a los que haya que estar encima de ellos. En este caso, en caso de que tengamos un portador, pues se recomienda hacer o comenzar el estudio cardiológico 10 años antes de la presentación del caso índice familiar. En el resto de casos en los que no tengamos un estudio hematológico positivo o que la gammagrafía tenga captación pero no sea una captación extensa, estaremos ahí ya sí obligados a hacer un diagnóstico invasivo, tener una confirmación histológica de la amiloidosis. Eso en todos los casos de amiloidosis AL y cuando la amiloidosis por transtirretina pues sea una opción diagnóstica pero no estemos 100% seguros. En este caso pues sabemos que hay distintos sitios donde podemos hacerle esta biopsia. Lo más característico es un patrón de birrefringencia verde, con coloración verde en la tinción de rojo Congo, que es lo que todos hemos estudiado, que es patognomónico prácticamente de amiloidosis, y es necesario o es conveniente también acompañarlo de una técnica para tipificar el tipo de amiloide. Lo más frecuente pues inmunohistoquímica, también espectrometría.
¿Cómo manejamos a estos pacientes una vez establecido el diagnóstico? Pues obviamente si es una amiloidosis AL, el tratamiento va a ser fundamentalmente por hematología, con el esquema terapéutico que se escoja, se evaluará si el paciente es candidato a trasplante o no lo es y se podrán los ciclos de quimioterapia. Por ejemplo, en nuestro centro el ingreso lo hacemos en cardiología porque es muy frecuente que estos pacientes, si tienen afectación miocárdica, pues vayan a tener descompensaciones en el curso de estos tratamientos. Por la de volumen, por la utilización concomitante de corticoides, etcétera. Es decir, que tendremos que estar, no les podemos perder la pista, tendremos que estar también pendientes de ellos. Y en el caso de la amiloidosis por transtirretina, que va a ser la más frecuente con diferencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que diferenciar el manejo general y el manejo específico. El manejo general de esta enfermedad pues incluye ver cuál es la presentación clínica, es decir, que si el paciente tiene una estenosis aórtica, sabemos que esto confiere mucho peor pronóstico. Sin embargo, se ha visto que en series de pacientes con TAVI, remitidos para TAVI, que sí que presentan una amiloidosis cardíaca como causa secundaria o concomitante a la estenosis aórtica degenerativa, pues que también se benefician del implante de TAVI. En el caso de la insuficiencia cardíaca, ahora hablaremos, pero fundamentalmente poco podemos hacer más allá de mantener la euvolemia y utilización de diuréticos. El resto de fármacos no han aportado nada o incluso pueden ser peligrosos. Son pacientes que tienen mucha tendencia a tener un riesgo embólico elevado, de tal forma que no se aplica la escala de riesgo CHA2-VAS. Si tenemos un episodio de fibrilación auricular, con independencia de todo lo demás, hay que anticoagular. E incluso a pesar de estar anticoagulados, pues el riesgo de formación de trombos va a estar incrementado. Tratamiento de la fibrilación auricular, como he dicho, como suele afectar el sistema de conducción, suelen aparecer, es raro o poco frecuente que aparezcan con respuesta ventricular muy elevada, básicamente por depósito de amiloide también a nivel auricular. Hay que evitar tanto la digoxina como los canceantagonistas, el verapamilo, porque tienen potencial de unirse a las fibras de amiloide y además del riesgo de inducir bradiarritmias significativas. Y el mantenimiento del ritmo auricular, que siempre pues, lo recalcamos mucho en todas las miocardiopatías restrictivas, en este caso pues, la posibilidad o el éxito en mantener el ritmo sinusal una vez que se manifiesta la fibrilación auricular es relativamente reducido. Es muy frecuente que estos pacientes acaben necesitando un marcapasos, las indicaciones son las mismas que en población general, las guías recientes no hacen distinción y lo mismo ocurre con el implante de desfibrilador. En prevención secundaria está aceptado, en prevención primaria, pues aunque hay algunas series de forma pues, completamente ajena a las guías que lo han utilizado, pues su utilización es muy controvertida, sobre todo porque uno de los mecanismos más frecuentes de muerte súbita de estos pacientes es el de la disociación electromecánica. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, medidas higiénico-dietéticas para mantener la euvolemia, que es lo que podemos aportar a estos pacientes. Utilización de diuréticos, el que más biodisponibilidad tiene y muchas veces hay mala absorción a nivel gastrointestinal es la torasemida, que se puede utilizar en combinación con otros diuréticos, antagonistas de aldosterona. Y casarados, sacubitril, valsartán no han demostrado nada, betabloqueantes, mucho cuidado y básicamente porque muchas veces el único mecanismo de adaptación en ventrículos izquierdos muy poco compliantes, muy rígidos, pues es un incremento de la frecuencia cardíaca, así que cuidado en ese sentido. Y finalmente, pues antagonistas del calcio digoxina contraindicados. Tratamiento específico. Si estamos hablando aquí es porque hasta ahora esto podíamos poner la etiqueta y aquí nos quedábamos. Han llegado y siguen llegando fármacos para tratar de forma específica la amiloidosis por transtirretina en las distintas fases de su ciclo. Es decir, que podemos actuar tanto a nivel hepático con la supresión de la síntesis, una vez formada la transtirretina para estabilizar esa molécula y que no se desgaje, y una vez depositado las fibras de amiloide, pues incluso para potenciar la eliminación. Existen grupos de fármacos en estos tres sentidos. Tenemos el trasplante hepático, que clásicamente era lo que más se hacía, amiloidosis por transtirretina, sobre todo hereditaria, pues trasplante hepático. El hígado nuevo de otro donante no tiene esa misma mutación, con lo cual su transtirretina no va a ser disfuncionante. Por suerte, ya rarísima vez se está llegando a este extremo. Los tres fármacos o los dos fármacos que tenemos que saber son sobre todo tafamidis, que es un estabilizador de transtirretina que actúa una vez ya formada y que es el único que dispone de un estudio en fase 3 directamente dirigido o pensado para pacientes con amiloidosis cardíaca. En este estudio, con más de 400 pacientes, se presentó en un europeo hace 4 o 5 años, pues demostró disminución de mortalidad y disminución de ingresos por insuficiencia cardíaca, es decir, que somos capaces de frenar la progresión de la enfermedad. Se utiliza
utilizado tanto en pacientes con amiloidosis wild type como en amiloidosis hereditaria. Es el único que también abarcó también la amiloidosis senil o la amiloidosis no hereditaria. Otros tratamientos pues, menos contrastados, también estabilizadores, pues el diflunisal, que es un medicamento que tiene la mayor parte de la evidencia que lo respalda pues es a nivel de in vitro, estabilizador de la amiloide in vitro, pero que también tiene estudios en abierto en pacientes y que tiene un coste tremendamente barato, pero que realmente no hay ningún ensayo aleatorizado o randomizado que lo respalde. Se puede conseguir como medicamento extranjero porque no está comercializado en España. El diflunisal es una INE, no deja de ser una INE, aunque se utiliza a dosis más bajas y con todos los efectos secundarios y todas las limitaciones que esto tiene, tanto a nivel renal como a nivel de riesgo hemorrágico. El segundo fármaco, aparte del tafamidis, que realmente está cambiando el pronóstico de la enfermedad, pues es el patisirán. Patisirán, ayer hablamos de inclisiran, son nuevos grupos terapéuticos, nuevas moléculas que están llegando, o grupos farmacológicos completamente diferentes. Patisirán es un RNA de interferencia de pequeño tamaño, un SIRNA. Estos fármacos lo que hacen es que actúan en el proceso desde que tenemos el gen, el DNA, que se transforma en RNA y que acaba sintetizándose la proteína, pues actúa en el RNA, actúa sobre el RNA mensajero, ligándose de forma selectiva e inhibiendo la producción de transtirretina. Toda. Entonces, se ha utilizado, sobre todo, su estudio tiene un ensayo clínico en fase 3, el Apolo, con 300 pacientes, en los que se vio fundamentalmente pacientes con polineuropatía, aunque un porcentaje significativo de ellos, de más de 100, pues también tenían afectación cardíaca. Se vio que era capaz de frenar e incluso pues, mejorar la enfermedad. A nivel cardíaco, en el subanálisis que se estableció, pues se vio que era capaz también de disminuir la hipertrofia ventricular izquierda, determinados parámetros de función diastólica. Es decir, que estos dos fármacos son los que realmente tenemos más evidencia a nivel cardiológico. En menor medida, pues inotersen, que tampoco ha sido fundamentalmente pues, estudiado en polineuropatía. Lo que quiero transmitir con esto es que disponemos de arsenal terapéutico, aunque en este caso pues, hay que reconocer que la limitación en gran medida pues, es el coste, pero estos fármacos están aquí para quedarse y están aquí para transformar el curso clínico de la enfermedad, que tal como la conocemos o la hemos conocido hasta ahora. Así que para concluir, pues, bueno, la amiloidosis por transtirretina es una enfermedad que puede estar producida por factores genéticos o factores asociados a la edad, que tiene una clínica heterogénea que pues, en gran medida requiere un abordaje multidisciplinar, pero que frecuentemente el eje de la afectación y la mortalidad va a ser cardiológica, con lo cual nuestro papel como cardiólogos va a tener que ser central. Que para diagnosticarla hay que sospecharla y es muy frecuente que exista un diagnóstico incorrecto. Hay que diagnosticarla pronto porque va a ser lo que cambie el pronóstico de estos pacientes y que es posible realizar un diagnóstico no invasivo en un porcentaje muy elevado de pacientes, dado que va a ser la población más frecuentemente afectada pues, a amiloidosis con transtirretina de tipo bien hereditario o bien senil. Y que el tratamiento pues, existe, tratamiento específico y tratamiento general que debemos aplicar y saber aplicar ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luismi. En ese caso dejamos las preguntas para después si la doctora Espinosa quiere hacer su presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora María Ángeles Espinosa, que trabajo en el Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, el título de la charla es Enfermedad de Fabry, un reto diagnóstico. He preparado una ponencia muy práctica. Básicamente, pues, toda la ponencia está basada en una serie de casos clínicos que nosotros hemos diagnosticado en el hospital y que creo que reflejan muy bien la dificultad que a veces se tiene para diagnosticar a estos pacientes en una enfermedad que, como veremos a lo largo de la presentación, no es tan rara como pareciera.
Simplemente por ponernos en contexto, esto es algo que probablemente todos sabéis, es algo que nos han explicado a todos en la carrera. La enfermedad de Fabry es una herencia que va ligada es un trastorno autosómico, es un trastorno que va ligado con una herencia al cromosoma X y es una enfermedad lisosomal de depósito que se produce por una serie de variantes patogénicas en el gen GLA, que en concreto lo que hace es reducir o anular la actividad enzimática del alfa-galactosidasa A, que es una enzima que la consecuencia de su reducción o su anulación es una acumulación de glucosfingolípidos a nivel intracelular. Característicamente, sobre todo en el Fabry clásico, lo que ocurre es que estos glucosfingolípidos se acumulan a nivel de las células endoteliales en diferentes órganos y sistemas y la afectación típica es una afectación renal, neurológica, cutánea y cardiológica. El Fabry clásico como tal es una enfermedad muy rara, con esa prevalencia estimada que veis ahí, pero como veremos en la presentación, en realidad hoy ya conocemos que hay otras formas de Fabry que no son tan extrañas y de hecho se estima que pueden estar presentes hasta en el 1% de los pacientes adultos que se presentan en las consultas de cardiología con una hipertrofia ventricular izquierda no explicada. Lo relevante de todo esto pues es lo de siempre, no solamente es el hecho de diagnosticar una enfermedad rara, sino que existen tratamientos específicos aprobados. En concreto, la terapia enzimática de sustitución, que está disponible desde hace ya unos años y que pues se ha demostrado que puede modificar en parte el curso de la enfermedad. Y más recientemente sabéis que se han aprobado chaperonas farmacológicas tipo migalastat para tratar aquellas variantes patogénicas que sean susceptibles. Cuando pensamos en la enfermedad de Fabry, como digo, pues tenemos un poco en la cabeza el Fabry clásico, que como digo es el tipo de enfermedad que básicamente nos han enseñado a todos. Es una enfermedad rara, muy grave, que debuta típicamente en la infancia y que se debe a la práctica ausencia de la alfa-galactosidasa A, en concreto una actividad enzimática por debajo del 1%. Esto, como digo, da lugar a la acumulación de glucosfingolípidos a nivel endotelial y se produce una afectación multisistémica en la cual pues, tenemos los típicos signos clínicos del Fabry, como son los angioqueratomas en la piel, hipohidrosis, el desarrollo de neuropatía periférica, alteraciones gastrointestinales, problemas neurológicos tipo ictus a edades muy precoces y luego, muy característicamente, una insuficiencia renal que es muy rápidamente progresiva, que puede hacer que los pacientes estén en diálisis relativamente pronto y una miocardiopatía hipertrófica que suele debutar alrededor de la segunda o tercera década de la vida. Este tipo de Fabry, como digo, realmente no va a suponer un reto para el cardiólogo, porque lo habitual es que sean pacientes que vienen ya diagnosticados, muchas veces incluso en la infancia. Sin embargo, lo que es muy relevante para nosotros es que tenemos que identificar otras dos formas de Fabry que sí que podemos ver en las consultas y que puede ser difícil hacer el diagnóstico. El denominado Fabry atípico o tardío, también se conoce como variante cardíaca de Fabry, es una enfermedad que surge típicamente en varones en edades medias, alrededor de los 40-50 años, y se produce en aquellos pacientes que lo que tienen son mutaciones o variantes patogénicas en el gen GLA, pero que no anulan la actividad enzimática al completo, sino que producen una actividad residual por debajo del 30%. Y lo que es característico es que los pacientes clínicamente lo que tienen sobre todo es una miocardiopatía hipertrófica, y es verdad que en algunas veces pueden asociar otras alteraciones propias del Fabry clásico, como alteraciones renales o neurológicas, y muchas veces nos encontramos proteinuria, pero no tienen un cuadro clínico tan manifiesto desde el punto de vista no cardiológico. Y luego tenemos un apartado muy interesante que es el desarrollo de Fabry en las mujeres. Como hemos dicho, es una enfermedad que va ligada al cromosoma X, pero llamativamente no es que pueda haber mujeres afectadas con Fabry, es que la norma es que las mujeres que tienen variantes patogénicas en este gen al final acaban estando afectadas. Típicamente podemos encontrar una actividad alfa-galactosidasa que puede estar reducida, pero que también puede ser normal, y esto es muy importante, y el fenotipo de estas mujeres es tremendamente variable. Podemos encontrar formas atípicas muy parecidas a las del varón con variante cardíaca, pero también podemos encontrar mujeres con afectación muy severa, incluso muy parecida a la de los varones.
El reto, como digo, por lo tanto, para el cardiólogo está aquí, en el Fabry atípico tardío y en el Fabry en las mujeres, porque, como digo, se puede manifestar como cuadros de hipertrofia ventricular aislada o incluso a veces puede mimetizar completamente una miocardiopatía hipertrófica. Y esto hace que a veces el diagnóstico pueda ser complejo y muchas veces muy tardío. Y en realidad, aunque sea una enfermedad relativamente rara, el diagnóstico precoz de estos pacientes es muy importante, y es muy importante por dos motivos. Porque en estas formas tardías y en el Fabry en las mujeres, las complicaciones cardiovasculares son la causa predominante de la mortalidad. Y es más, los tratamientos enzimáticos sustitutivos se ha demostrado que cuando se inician en pacientes que tienen una cardiopatía avanzada en términos de hipertrofia o en términos de fibrosis, ya no son capaces de detener la progresión de la enfermedad cardiológica. Para ejemplificar, quería mostraros este caso de un paciente simplemente para contar algo que no debería de ocurrir, ¿no? Nos encontramos con un paciente en el año 2001 que tiene 40 años, es un varón que consulta por disnea y palpitaciones con este electrocardiograma que veis ahí, que espero que se vea. Un electrocardiograma muy llamativo y una ecocardiografía en el que se informa de hipertrofia ventricular izquierda moderada, fundamentalmente medio apical. Con esto, el paciente es diagnosticado de una miocardiopatía hipertrófica de predominio mesoventricular apical y pasan 11 años en la consulta de cardiología general con una situación relativamente estable hasta que comienza a referir unos cuadros de dolor torácico atípico y se objetivan taquicardias ventriculares no sostenidas en el Holter. En ese momento se observa, como veis, una hipertrofia concéntrica muy manifiesta que ha progresado claramente y al paciente su cardiólogo le recomienda que se ponga un desfibrilador. El paciente rehúsa ponerse el desfibrilador, nos lo remiten a la consulta de cardiopatías familiares. Nosotros hacemos una evaluación un poco más completa de la cardiopatía con una resonancia magnética cardíaca como primera prueba y llamativamente el paciente tiene un septo relativamente libre de fibrosis y una escara muy manifiesta en la cara inferolateral y en el ápex, una escara ya muy densa, muy abigarrada. Con todo este cuadro clínico, aunque es verdad que al paciente se le genotipa, se le hace de entrada un screening de Fabry y se confirma que tiene una actividad alfa-galactosidasa muy reducida, por debajo del 30%. El paciente es portador de una variante patogénica de la enfermedad de Fabry, una variante que está descrita, y con eso se establece el diagnóstico y comienza el tratamiento enzimático sustitutivo. Hasta la fecha lleva prácticamente 9 años con tratamiento. Es verdad que clínicamente está estable, pero la última resonancia que tenemos de control del año 2020, lo que vemos es que, desgraciadamente, como veis aquí, el patrón de fibrosis de la enfermedad sigue progresando, con lo cual, en realidad, de cara a medio y largo plazo, bueno, pues quizás no deberíamos haber tardado 12 años en diagnosticar al paciente y probablemente si hubiéramos empezado antes con el tratamiento, la evolución pueda ser diferente. ¿Cómo diagnosticamos entonces la enfermedad de Fabry los cardiólogos? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, en realidad cuando nos encontramos con un paciente con hipertrofia ventricular izquierda no explicada en la consulta, es poco probable que se deba a enfermedad de Fabry. Pero, como siempre decimos todos los que nos dedicamos a las familiares, no cuesta nada hacer una historia familiar un poquito exhaustiva para valorar si existe la sospecha de algún tipo de herencia ligada al cromosoma X. La realidad es que, al menos en mi experiencia, esto es difícil de encontrar en estos pacientes porque las enfermedades que tienen una herencia ligada al cromosoma X muy evidente normalmente se diagnostican antes. Y muchas veces lo que vemos es que son pacientes con familias pequeñitas, a lo mejor son varones que no tienen hermanos y, por tanto, realmente identificar o no que la madre de este paciente pueda estar afectada si no hay más contexto familiar no nos puede dar la pista. Pero, en cualquier caso, siempre merece la pena hacer la historia familiar. Y después, como decimos siempre, una valoración sistemática del paciente con hipertrofia ventricular izquierda no explicada, basada fundamentalmente en el electro, los datos del ecocardiograma y una resonancia magnética basal, para, a partir de ahí, poder determinar si el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica entendida como una enfermedad genética, sarcomérica, o si puede tener una fenocopia, entre ellas la enfermedad de Fabry. ¿Cómo es el electro de los pacientes con Fabry? Pues la realidad es que son electros muy anormales. Este es otro ejemplo que os pongo de un paciente nuestro de la consulta. Son electros con mucha hipertrofia, en los que llamativamente se ven voltajes muy aumentados, alteraciones de la repolarización muy francas, con ondas T negativas muy profundas y un dato que es verdad que no se encuentra siempre, pero que es bastante específico, es la presencia, como veis aquí, de un PR acortado en ausencia de preexistente
excitación. Quizás lo más importante de todo, y que puede hacer un poco saltar la alarma, es que estas alteraciones electrocardiográficas en los pacientes con Fabry pueden preceder a las alteraciones morfológicas muy severas en el eco o en la resonancia. Es decir, nos podemos encontrar con estos patrones de electro con pacientes que luego les hacemos un eco y que a lo mejor no tienen tantísima afectación. Eso es un dato bastante sugestivo. Y luego, es verdad que en la evolución, los pacientes podemos encontrar trastornos de conducción progresivos que incluso puedan hacer necesario implantar un marcapasos. Con respecto a la ecocardiografía de la enfermedad de Fabry, pues bueno, la realidad es que no hay ningún dato 100% específico, pero globalmente, si hacemos una foto de la ecografía, sí que podemos encontrar datos que puedan hacer sugerir fuertemente la enfermedad de Fabry. Como veis en las imágenes del eco de arriba, este es un paciente también de la consulta. Esta es la hipertrofia típica que encontramos en el Fabry. Es un patrón de hipertrofia concéntrico, global. Es verdad que se pueden encontrar patrones, sobre todo al inicio, más atípicos, patrones asimétricos en el septo, patrones apicales, como el paciente primero que os he contado, pero es un poco la foto más característica. Un dato importante que hay que valorar siempre es la presencia de hipertrofia en la pared libre del ventrículo derecho, que, aunque no es un dato específico de la enfermedad de Fabry, se puede ver en otras enfermedades de depósito, como por ejemplo también en la amiloidosis. Es cierto que es un dato que no es muy frecuente en la enfermedad sarcomérica y siempre debe alertar de la posibilidad de que pueda haber ahí debajo una enfermedad de depósito. La hipertrofia de los músculos papilares es un dato que puede ser también precoz en la evolución de la enfermedad y luego son pacientes que con este cuadro de hipertrofia tan severa típicamente tienen función ventricular izquierda normal, cosa que no se ve a lo mejor en otras enfermedades de depósito en los que ya tenemos una hipertrofia muy severa del corazón y, por ejemplo, en la amiloidosis podemos empezar a ver que ya hay alteraciones en la función ventricular, que puede empezar a ser límite, o alteraciones en la función longitudinal muy manifiestas. Otro dato característico es que la disfunción diastólica, aunque existe, no suele ser muy severa, salvo en estadios súper avanzados de la enfermedad, en los cuales ya nos podemos encontrar con patrones restrictivos. Solemos encontrar una disfunción diastólica grado 2. Y luego, un dato que es bastante característico de enfermedad de Fabry, si existe la posibilidad de hacer strain, suele ser patológico en la cara inferolateral. Suele ser una zona en la que se suelen empezar a producir alteraciones fibróticas y ahí el strain es bastante patológico, con lo cual globalmente podemos hacernos un poco la foto. Y finalmente la resonancia. La resonancia, como para muchas miocardiopatías, pues ha supuesto una ayuda diagnóstica muy importante en la enfermedad de Fabry porque permite hacer una buena caracterización tisular de la enfermedad. El patrón de realce típico del Fabry no tiene nada que ver con el de la enfermedad sarcomérica. Es un patrón de realce que comienza característicamente en la cara inferolateral, como veis aquí, y en estadios no muy avanzados de la enfermedad es un patrón tenue, difuso, mesocárdico, que afecta sobre todo a los segmentos basales y medios de la cara lateral, como se puede apreciar aquí. Y si existe posibilidad de hacer mapas paramétricos, que bueno, es cierto que quizás no en todos los centros se pueda, pero yo creo que es una cosa que está cada vez más estandarizada, también aportan muchísima información. En la enfermedad de Fabry el depósito es a nivel intracelular y eso se refleja con una disminución de los parámetros del tiempo de T1 nativo, fundamentalmente en la zona del septo, que es donde se empieza a apreciar esta acumulación. Estos valores de T1 son tan reducidos que están un poco a la par que los pacientes con sobrecarga de hierro y la verdad es que permite diferenciar bastante bien el patrón de Fabry de otras miocardiopatías. Este es el caso de un ejemplo de una resonancia de un señor de 78 años que llevaba 50 años con el diagnóstico de hipertrofia ventricular y finalmente se le hace una resonancia 40 años después y se objetiva este patrón en el que se ve claramente unos valores de T1 muy disminuidos. Y luego, en contraposición, lo que se puede ver, que también es muy sugestivo, aquí se aprecia una diferencia de señal con respecto al septo, es que en la zona de la cara lateral, donde se empiezan a producir ya cambios fibróticos, estos tiempos de T1 se invierten y se pseudonormalizan o incluso se elevan ligeramente. Por tanto, datos típicos de la resonancia, valores de T1 disminuidos en segmentos no afectados por la fibrosis y la pseudonormalización o incluso valores de T1 y volumen extracelular elevados en las regiones con realce tardío. Y luego las afectaciones de realce mesocárdico en la zona basal y medio de la cara inferolateral.
Una vez que tenemos hecho el estudio basal del paciente, si sospechamos que se trata o que se puede tratar de una enfermedad de Fabry, lo que está recomendado en este último documento de consenso es hacer un screening de la enfermedad mediante la determinación de la alfa-galactosidasa A. Si la alfa-galactosidasa A se encuentra reducida por debajo de un 30% en un varón, eso es un dato prácticamente diagnóstico de la enfermedad. El estudio genético hay que hacerlo igualmente, pero no tanto para confirmar el diagnóstico, y para ayudar en el estudio de la familia. El problema lo tenemos en las mujeres. En mujeres con cuadros más o menos típicos nos podemos encontrar, como hemos dicho anteriormente, con niveles de alfa-galactosidasa A normales. En estos casos, el estudio genético hay que hacerlo siempre, es decir, las mujeres, independientemente de que se van a pedir los niveles de alfa-galactosidasa A, el screening de la enfermedad hay que hacerlo genotipando el gen GLA, porque si no nos podemos confundir con los resultados. Y con respecto a la genética, pues las cosas a veces tampoco son tan sencillas. La rentabilidad del estudio genético en la enfermedad de Fabry es muy alta, está en torno al 97% cuando se hacen estudios en pacientes con sospecha clara. Se han descrito más de 1000 variantes y la mayoría son mutaciones puntuales missense, es decir, sustitución de un aminoácido por otro. La información pronóstica que aportan las variantes es un poco relativa, porque en realidad son mutaciones que habitualmente se quedan limitadas a muy pocas familias o incluso a una única familia en concreto, con lo cual no hay muchos casos de una misma mutación. Las variantes habitualmente se heredan. No es frecuente que en el Fabry se produzcan mutaciones de novo, aunque sí que están casos descritos. Y, importante, si se solicita un estudio genético específico para Fabry, hay que tener en cuenta que el laboratorio que lo haga sea capaz de detectar un tipo de variantes que son las que denominamos CNVs o grandes reordenamientos génicos, porque especialmente en mujeres, cuando no encontramos mutaciones, puede ser que no se deba a mutaciones puntuales, sino que se deba a grandes deleciones del gen que con técnicas habituales no se ven. Entonces, es importante que el laboratorio nos dé esta información. Y lo más importante para el cardiólogo del día a día, con respecto a la genética del Fabry, es que ahora que estamos en la era de la cardiogenética y que prácticamente en muchos centros a pacientes con miocardiopatía hipertrófica se les puede hacer un panel genético amplio, hay que tener mucho cuidado con las posibles variantes que se detecten en el gen GLA de Fabry en pacientes a los que se les hace un estudio genético global dentro de un panel. ¿Por qué? Pues porque podemos identificar variantes que sean de significado incierto, que realmente no justifiquen la patología de la hipertrofia del paciente, o al revés, variantes de significado incierto en el gen del Fabry que todavía no estén descritas y que es necesario confirmar que realmente producen la enfermedad antes de empezar tratamiento al paciente. Esto ha sido un tema muy interesante en los últimos años porque gracias a los avances en la cardiogenética y a todo lo que hemos aprendido de cómo clasificar a las variantes y de los datos poblacionales amplios que tenemos, de datos genómicos de cientos de miles de personas en el mundo, sabemos que variantes que tradicionalmente en el gen del Fabry se habían considerado como patogénicas, en realidad no lo son y que son variantes raras en la población normal. Por lo tanto, el estudio genético siempre tiene que tener una interpretación muy precisa, contar con alguien de apoyo para evitar no hacer un diagnóstico erróneo. Este es un ejemplo de un paciente de la consulta de hace relativamente poco tiempo. Es un señor de 50 años que ingresa por un SCASEST. Él tenía una hipertrofia ventricular izquierda que era conocida desde el año 2008, a la cual no se le había dado ninguna importancia. Y, como digo, el informe de alta de este paciente es SCASEST. El motivo es porque acude a urgencias por un dolor torácico típico, anginoso, con un electrocardiograma que ya basalmente veis que es anómalo. El paciente no eleva troponinas, pero dada la tipicidad del dolor, se le decide hacer una coronariografía durante el ingreso y lo que se observa es una enfermedad en el límite de la significación en la DEA media. Con esto se decide revascularizar al paciente y se atribuye, como digo, pues a una angina inestable su clínica. Llamativamente, el señor cuenta que su madre está viva y que es portadora de marcapasos. Como veis, es una familia muy pequeñita. Y el paciente se le remite a la consulta de cardiopatías familiares de manera ambulatoria para terminar de filiar esa hipertrofia ventricular.
Como veis en la resonancia, el paciente no tiene una hipertrofia ventricular muy severa, es un poquito asimétrica, tiene un poquito de hipertrofia en el septo, pero se aprecia aquí ya un infiltrado tenue en la cara inferolateral que no es típico de enfermedad sarcomérica. Y los valores de T1 en el septo están muy reducidos, 824 milisegundos. Están, para nuestros valores en nuestra población, reducidísimos. Le hacemos un screening de Fabry y se confirma que tiene una actividad de la alfa-galactosidasa en gota seca muy baja. Le hacemos un estudio genético y, oh sorpresa, el paciente tiene una variante en el gen del Fabry que el laboratorio indica claramente que, ojo, mucho cuidado, es una variante no descrita, es una variante que puede ser una mutación, pero no hay suficiente evidencia porque, a pesar de ser una variante muy rara en población control, no hay otros pacientes con Fabry y los predictores no son claros. Por lo tanto, ¿podemos diagnosticar Fabry? Parece que este paciente probablemente lo tenga porque tiene una actividad de la alfa-galactosidasa muy reducida, pero realmente, sin la presencia de una mutación definitiva, no podemos confirmar el diagnóstico. Es en estos casos cuando la biopsia puede ser útil para los pacientes. A este paciente se le hizo una biopsia endomiocárdica y con microscopía electrónica se confirma que tiene afectación por Fabry con la típica vacuolización y los cuerpos cebra que hablan los patólogos, con lo cual permite confirmar el diagnóstico y comenzar tratamiento, en este caso con migalastat, puesto que la mutación, que es una mutación de novo, es una mutación nueva, no descrita previamente, se testa para el fármaco y es susceptible. El paciente lleva casi 2 años ya de tratamiento y ha estado muy estable, incluso se ha reducido un poquito su masa miocárdica, que es lo que está descrito. Simplemente como anécdota, desde mi punto de vista, creo que este paciente no ingresó por un escasez. El dolor torácico por angina microvascular es muy típico de Fabry y este paciente no tenía lesiones significativas en la coronariografía, con lo cual simplemente un ejemplo de lo complicado que puede ser a veces hacer el diagnóstico. Y finalmente, unas pinceladas de la enfermedad de Fabry en las mujeres. La verdad es que esto es un asunto bastante curioso. Todos sabemos que las enfermedades que van ligadas al cromosoma X, de alguna manera las mujeres estamos protegidas. Y esto es por el fenómeno de lionización, que se produce muy precozmente en el desarrollo embrionario. Las mujeres somos en realidad mosaicos, tenemos 2 cromosomas X, pero en nuestras células uno de ellos está siempre inactivado. Y esta inactivación ocurre al azar, durante el desarrollo embrionario, muy precozmente, en la etapa de blastocisto, de manera que en nuestras células tenemos al azar un cromosoma X activo del padre y un cromosoma X activo de la madre. Además, esta inactivación se transmite desde el blastocisto a todas las células hijas subsiguientes, por lo tanto, como digo, las mujeres somos mosaicos. Lo que suele ocurrir normalmente es que, aunque esta inactivación es aleatoria, cuando existe una mutación o una variante patogénica en el cromosoma X, suele haber una inactivación preferencial de este cromosoma patológico, de manera que durante muchos años las mujeres, en el caso del Fabry, a pesar de tener la mutación o la variante en sus células, son capaces de mantener una actividad enzimática normal porque la mayor parte de sus células son sanas. ¿Por qué, sin embargo, son capaces de...? ¿Por qué no solamente es que puede aparecer la enfermedad, sino ahí está la paradoja? ¿Por qué en el Fabry, existiendo esta inactivación aleatoria del cromosoma X, las mujeres casi siempre acaban desarrollando Fabry? Pues, por un lado, por las propias características que tiene la mutación, que puede ser que sean portadoras de variantes que producen una práctica anulación de la enzima, y eso, con el paso del tiempo, va haciendo que aquellas pocas células que puedan estar activadas portadoras de la mutación vayan disfuncionando y, de alguna manera, acumulando glucosfingolípidos. Y esta explicación, de alguna manera, también justifica, esta explicación de la progresiva acumulación como consecuencia de células X que están activas con la mutación, explicaría, de alguna manera, el Fabry relativamente tardío en mujeres. Pero si hay procesos genéticos complejos que de alguna manera produzcan una activación preferencial del cromosoma X portador de la mutación, las mujeres, ojo, que pueden tener Fabry con un grado tan severo como los varones, porque se comportarían casi como si fueran mujeres homocigotas. Este es un ejemplo de una mujer con Fabry que tenemos diagnosticada en la consulta. Es una mujer de 58 años que fue remitida por un electrocardiograma anómalo. Como veis, un electrocardiograma tan patológico como los que hemos estado enseñando previamente. La paciente está completamente asintomática
Y en el ecocardiograma que se le hace, que me vais a perdonar porque ha habido un problema con los vídeos y no se ve, lo único que llama la atención es una hipertrofia moderada en el ecocardiograma, como tienen tantas mujeres en edades medias de la vida. De hecho, esta es la resonancia, esta es una imagen de realce, pero nos vale. Veis que no tiene una hipertrofia muy manifiesta, un poquito de hipertrofia septal, se medía por la resonancia a 14 milímetros y nuevamente nos encontramos con una cicatriz relativamente extensa para el grado de hipertrofia que tiene la paciente en el segmento basal inferolateral, que no es isquémica. Los tiempos de T1 nuevamente vuelven a ser patológicos por debajo de 1000 milisegundos, que es nuestro valor de referencia. Y, por tanto, con este cuadro en una mujer, pues pensamos si esto puede ser un Fabry. Hacemos niveles de alfa-galactosidasa y confirmamos que están muy reducidos, que tiene niveles de liso-GB3 elevados. La paciente, además, se hizo un estudio sistémico y se encontró proteinuria y córnea verticilata, que es un dato del Fabry que típicamente tienen las mujeres que debutan de esta manera, y se confirma una mutación, que es la que veis aquí, que es una mutación que está asociada a un Fabry clásico en varones por una anulación práctica de la enzima y probablemente en mujeres, pues por el hecho de este mosaicismo innato que tenemos, pues probablemente se manifieste más tarde. La paciente inicia terapia enzimática sustitutiva, normaliza la proteinuria, se han reducido los niveles del liso-GB3 en 3 años y actualmente está en clase 1 y con unos niveles de NT-proBNP absolutamente normales. Por tanto, mensaje para tener en cuenta en las mujeres con Fabry: el desarrollo normalmente es más tardío. Importante, pueden aparecer fibrosis con grados leves de hipertrofia ventricular izquierda, cosa que habitualmente no se ve tanto en varones. Recordar que los niveles de alfa-galactosidasa no era el caso de la paciente, pero pueden ser normales y, por tanto, siempre hay que hacer screening con el estudio genético. Y simplemente para concluir, 4 mensajes muy sencillitos. Recordar que las formas tardías de Fabry y la enfermedad en mujeres son enfermedades de difícil diagnóstico, que deben de sospecharse porque si no, no las vamos a diagnosticar en los casos de hipertrofia ventricular izquierda aislada. Que la fibrosis inferolateral y los valores de T1 reducidos a nivel septal y pseudonormalizados en la cara lateral en una resonancia sugieren fuertemente enfermedad de Fabry cuando estamos estudiando a un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Que los niveles de alfa-galactosidasa son normales o pueden ser normales en mujeres y, por tanto, siempre hay que hacer screening con estudio genético y que hay que tener muchísima precaución a la hora de interpretar aquellas variantes en GLA en esta era que tenemos de los paneles con NGS, porque podemos equivocarnos a la hora de interpretar las variantes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Estamos un poco cortos de tiempo, no sé si hay alguna pregunta rápida en la audiencia. Si no, te voy a hacer una pregunta muy breve, trasladada directamente desde la práctica clínica. Yo creo que puede ser interesante, siguiendo el algoritmo diagnóstico, ¿no? Un paciente con sospecha de amiloidosis al que se le hace una gamma con una captación grado 3, se descarta en cadenas ligeras y la pregunta es siempre, oye, ¿le pido una reso también? ¿Me aporta algo? No está incluido en el algoritmo diagnóstico propuesto por la Sociedad Europea, pero realmente nosotros lo hacemos. De hecho, probablemente incluso lo hagamos con menos demora que una gamografía. Supongo que depende de la disponibilidad de cada centro. No es estrictamente necesaria, pero yo creo que lo hacemos en el 100% de los casos. Supongo que será lo mismo en cualquiera de vuestros centros. Muy bien. Una también pregunta muy breve, por favor, para ti. Muchos de los pacientes con Fabry asocian también trastornos de la conducción y, bueno, como algún caso que has presentado, pues llevan dispositivos implantados. En principio, mapeo en estos pacientes. El mapeo, o sea, ¿te refieres a estudio electrofisiológico? No. Para hacerte uno mapping en la reso. ¿En pacientes con marcapasos tenéis alguna experiencia de...? A ver, la verdad es que normalmente el implante de marcapasos suele ser un poquito más tardío. O sea, normalmente no es muy habitual diagnosticar de entrada a un paciente de Fabry que debute directamente con un bloqueo B completo. En la forma tardía, no es imposible, pero no es lo habitual. Entonces, normalmente puedes hacer una resonancia basal como se hace habitualmente a cualquier paciente con hipertrófica. Si luego le tienes que poner un marcapasos, pues bueno, la realidad es que se les puede poner un marcapasos que sea resonancia compatible o incluso un desfibrilador, como tenemos en algún paciente, y se puede hacer el estudio igualmente, siempre y cuando sean compatibles. No sé si eso es a lo que te referías. Sí.
Si se podía hacer el mapeo, pensaba que no, Sí, que no estaba validado. Sí, se puede hacer. Es verdad que los resultados son difíciles de interpretar, porque más que por el hecho de que no esté validado, porque las imágenes a veces no te dan la calidad suficiente como para poder medir el valor con exactitud. Pero como digo, basalmente, al menos en el Fabry, no suele ser el problema. Bueno, pues muchas gracias a los dos para no salirnos más del tiempo. Yo creo que han sido unas grandes presentaciones y pasamos a la siguiente charla.